Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan. Juan capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Yo primero lo voy a leer todo y luego ustedes lo leen segunda vez. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Ustedes? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Todos hemos escuchado alguna vez esta historia. Amén. Hoy voy a poner 2 ejemplos. Voy a poner este ejemplo y voy a poner otro ejemplo de la mujer que tenía una enfermedad ya de mucho tiempo. La historia de la mujer del flujo de sangre. Voy a poner 2 ejemplos, pero quiero que estos ejemplos los analicemos para nuestra vida, y quiero que nos pongamos a pensar primero, antes de hablar de estos ejemplos, que ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Amén. Él ya murió por nosotros. Acuérdense que Él sufrió por nuestras enfermedades. Él tuvo heridas que quizá iban a ser para nosotros. Él tuvo el castigo que iba a ser para nosotros, porque nosotros somos pecadores, pero todos los pecados fue sobre de Él. Dice la palabra de Dios: todas las enfermedades fueron sobre de Él. Con su llaga, con su sufrimiento, con su sacrificio, nosotros ahora podemos decir que estamos gozando de ese beneficio, estamos gozando de la sanidad y de cualquier circunstancia, porque Dios venció la muerte. Amén. Ya teniendo eso en nuestra mente, vamos a poner 2 ejemplos. Pero a estos 2 ejemplos les puse un pequeño tema. Hagamos nuestra parte. Dios ya hizo la suya. Amén.
hagamos nuestra parte, Dios ya hizo la suya. Puesto que Dios ya murió por nuestros pecados, ya se llevó todo lo que iba sobre de Él. Amén. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Les puse este ejemplo del paralítico de esta región. Imagínense si nos ponemos un poquito en sus zapatos de este paralítico. Él se acercaba. ¿A dónde? ¿A dónde se acercaba para obtener su sanidad? A un estanque donde se agitaba el agua en tiempos. Y entonces la gente creía que cuando se agitaba el agua y el que primero entrara ese era sano, ¿no? Pero para mi pensar, yo he pensado y he meditado que pues, no era el estanque, ¿verdad? No era la agua en ese momento que se agitaba, era la fe de ellos, que ellos tenían fe, por eso que salían sanos. Ahora, vemos la circunstancia de este pobre hombre. No había quien lo llevara para que se fuera al estanque. Entonces, él siempre ponía, pues digamos, una excusa y decir, pues no puedo sanar porque cuando yo quiero llegar alguien me gana el momento y no he podido sanar, pero ¿cuántos años llevas? Ya llevaba muchos años en esa situación. ¿Se imaginan? Todo lo que esta persona ya estaba en su mente, ya no había ningún pensamiento positivo en su vida, no había ninguna, quizá un destello de un milagro que sucediera en su vida, porque ya estaba mucho tiempo así. Cuando una persona está mucho tiempo ya en mucha angustia, pues angustiada, preocupada, sola, desamparada, que no sabe cómo salir de ahí, yo me imagino que ya entra como en un momento pues ya me voy a conformar, así Dios me quiere, pues ¿qué puedo hacer? No sé a este personaje de la Biblia qué pensamientos le llegaban en su mente, pero había algo en su espíritu que deseaba sanar, por eso que se acercaba a ese lugar, y a lo mejor dentro de él, a lo mejor alguien me ayuda y puedo llegar al estanque y puedo ser sano. Pero aquí hay una cosa, que esta persona sanó, pero Dios no oró por ella, ¿verdad? Aquí no dice como en otros ejemplos de la Biblia que se acercaba a Jesús y oraba, se acercaba a Jesús y tocaba la parte afectada del enfermo y sanaba. Aquí no dice así, sino que dice una cosa, dice, Jesús le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Y el enfermo empezó a argumentar, sí, yo sí quiero ser sano, ya llevo muchos años aquí, pero no hay quien me lleve al estanque, no puedo llegar ahí, y argumentaba muchas cosas que para él eran imposibles. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo exhortó, lo animó y le dijo, haz tu parte. Como que dice, haz tu parte, ya está tu sanidad, porque ya tu boca ya quiso decir, ya lo dijo, quiero ser sano. ¿Qué le tocaba al enfermo? Hacer su parte. Entonces por eso que Jesús lo animó y le dijo, toma tu camilla y anda. Toma tu camilla y anda. No le dijo, ya eres sano, le dijo, toma tu camilla. Entonces, ¿qué hizo el enfermo? Hizo su parte. Entonces Dios en esta mañana nos invita a que nosotros hagamos nuestra parte para poder alcanzar ese milagro que deseamos, para poder alcanzar esa necesidad que quieres que Dios la supla. Necesitas hacer de tu parte. Dios ya hizo su parte, ya trajo lo que necesitas, ya trajo el órgano que necesitas, ya trajo la prosperidad que necesitas, que le estás pidiendo al Señor. Él ya lo hizo, solo nos toca a nosotros hacer de nuestra parte. Hay otro ejemplo en Marcos capítulo 5, vamos a ver. Marcos capítulo 5.
desde el 20, vamos a leer desde el 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Aquí vemos otro ejemplo que seguido lo hemos escuchado en las predicaciones, seguido lo hemos escuchado cuando leemos la Biblia, y que en esta mañana nos puede ayudar a poner otro ejemplo. Esta mujer, para creer, tuvo que haber oído. Cuando tú crees en alguien, primero oyes de esa persona. Si alguien te habla de una persona, ¿no? Que no lo conoces, ¿no? Pero te dicen, no, esa es una buena persona, muy generoso, muy bondadoso, muy trabajador, muy atento. Entonces, cuando tú escuchas algo de alguien, entonces cuando tú quieres conocerlo y dices, no, pues ya conozco una parte de esa persona porque dicen que es generoso, bondadosa, ¿no? O sea, como que primero tienes que escuchar para poder creer. Primero tienes que escuchar la palabra de Dios para poder creer, y es como un círculo que primero escuchas, crees, lo hablas, escuchas, crees y hablas. Por eso muchas personas han aconsejado que cuando tú quieres aprender algo y se te quede pues en la mente, pues tienes que leer en voz alta. Por eso muchos predicadores pues aconsejan que leas la palabra de Dios en voz alta, que ores en voz alta para que tus oídos oigan, escuchen la palabra de Dios y así pueda tu fe aumentar. Amén. Así le pasó a esta mujer. La mujer oyó hablar de Jesús, quizá oyó hablar, ¿no? Pues que sanó un ciego, que sanó un paralítico, que también a esa persona que no podía hablar la sanó. Entonces ella empezó a escuchar eso y le empezó a dentro de su corazón querer tener esa sanidad. Ella ya había sufrido mucho, quizá ya estaba muy cansada, ya estaba muy desanimada y pensó quizá en un momento de su vida que no iba a ser sana, y quizá pensó, así voy a morir, y quizá pensó, y pronto, porque ¿qué persona puede vivir mucho tiempo de esa manera? Entonces yo creo que para ella venían muchos pensamientos, pero Dios nos invita que nosotros leamos la palabra de Dios y que no permitamos que ningún pensamiento negativo robe ese mensaje, esa palabra de Dios, porque en nuestra mente humana, y más si tenemos alguna aflicción, algún problema, alguna circunstancia, siempre va a haber pensamientos atacando tu vida, pensamientos de desánimo, pero nosotros debemos atacar esos pensamientos con la palabra de Dios, con pensamientos positivos, así como tuvo esta mujer. Ella tuvo un pensamiento positivo porque dijo, si tan solo tocar el borde de su manto de Jesús voy a ser sana. Y ahí vemos ¿qué hizo esta mujer? Hizo lo que le tocó a ella hacer, porque Jesús no dice la palabra de Dios, no fue hacia ella, ¿sí? No fue hacia ella fue hacia Jesús. Ella tuvo que hacer su parte, convencerse de que sí había una solución, Jesús la podía sanar. Entonces por eso dice, voy a tocar su borde de su manto, con solo que lo toque yo voy a ser sana. Ella había escuchado anteriormente que eso había pasado, no creo que ella, porque aquí se registra, yo imagino que ella fue el primero y ya después surgieron más milagros de esa forma, pero aquí ella no había escuchado eso. Ella nomás había escuchado que Jesús oraba por los enfermos, pero ella quería tocar a Jesús. Ella hizo su parte, y ella primero escuchó, creyó y después se abrió paso, porque en donde ella estaba muy atrás, dice la palabra de Dios, y había mucha gente. Nosotros cuando
vamos a un lugar, el metro, supongamos, ¿qué gente hay? Mucha, ¿no? Y para que salgas del vagón tienes que empujarte, abrirte paso, si no, pues te quedas ahí, o si no quieres salir, pero como no te pusiste firme, te sacan antes de tu estación. Pues así hizo esta mujer, se tuvo que abrir paso. Ya era una mujer sumamente delgada, yo me imagino, por lo que le estaba sucediendo. Era una mujer muy débil, pero aún así ella, y se hizo paso, enfrentó los obstáculos. ¿Qué obstáculos tienes en tu vida? Dios te invita a que los enfrentes, a que los hagas a un lado, te abras paso, porque Dios ya hizo su parte, solamente nosotros tenemos que confiar en Él. Ese es hacer nuestra parte, confiar en Dios, creer en Dios. Entonces ella venció todo pensamiento negativo, insistió y no permitió que lo que estaba imaginando su mente se espumara, sino que persistió en ese pensamiento. Lo que ella se imaginaba, voy a ser sana si tan solo toco el borde de su manto, su pensamiento persistió y Dios la sanó. ¿Dios la sanó o su fe la sanó? ¿Qué piensan? ¿Dios la sanó o su fe la sanó? Pues las dos cosas, ¿no? Ella tuvo fe para que Dios le sanara. Para Dios no hay nada imposible. Ella se abrió paso y en ese transcurso ella esperaba algo. Entonces Dios te invita a esta mañana a que te abras paso y que en ese transcurso de tu espera va a suceder algo. Este ejemplo nos muestra que podemos entrar a la presencia de Dios y Dios no nos va a rechazar. O Dios la rechazó a la mujer cuando le dijo, ¿quién me tocó? Él no dijo esa pregunta con una actitud de molestia, de ¿quién me tocó? ¿Quién me empujó? No, sino él preguntó porque quería que la gente escuchara su sanidad, porque él ya sabía que había sanado a la mujer. Entonces él quería que la gente escuchara ese milagro. Y para darte un ejemplo a ti y un ánimo, para que seas como esta mujer que fue insistente y perseveró en lo que ella quería. Bueno, te dejo con esta pequeña reflexión y cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor, si tú tienes alguna necesidad, necesitas algo, pídesela al Señor en esta mañana, ¿ven? Así como esta mujer que fue sanada, así como este hombre que Dios lo animó, lo exhortó para que haga su parte, tomó su camilla y anduvo. La gente de a su alrededor se admiraba porque decía, ¿no es este el Señor que estaba paralítico? No hay un día especial para recibir un milagro del Señor. No hay un momento exclusivo que tú vas a recibir lo que necesitas. Dios hacía los milagros en sábado, dice, en día prohibido. Para Dios no hay día. En todo momento y en todas horas, Él está presto para escucharte. Dile al Señor que cambie esa tristeza por el gozo de Dios. Dile, sí Señor, sí. Sí a mi sanidad. Sí a esa preocupación que tengo. Puedes estar atribulado, pero nunca vas a estar derrotado. Puede llegar maldiciones a que la gente te quiera maldecir, pero tú con tu gozo vas a vencer todo obstáculo. Podrás, dice el canto, podrás estar triste en la noche, pero en la mañana Dios te va a devolver. Te va a devolver ese gozo.
Dile al Señor, sí, Señor, a mi sanidad. Sí. Todo lo que estoy cargando, toda esa tristeza se va en el nombre de Jesús. Y te lo entrego, Señor, así como ese canto. Sí, dile al Señor, sí, Señor. Sí, Señor, se va la enfermedad. Sí, Señor, se va la angustia. Se va, Señor, la falta de dinero, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás a un lado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén, te decimos, Señor. Amén a las bendiciones. Así es, Señor. Así como esta mujer.